Hola mis hermanos, estoy aquí en mi caminata de oración. La Biblia dice allá en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, que Cristo se ofreció por nosotros. Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Qué hermoso dice ahí, en olor fragante. Ustedes saben que Dios nos dotó a nosotros de 5 sentidos muy importantes y uno de ellos es el sentido del olfato. Y nosotros pocas veces le damos importancia a lo que la Biblia enseña acerca de los olores. Pero hay una teología hermosa acerca de los olores en la palabra de Dios. Y este pasaje es uno de los que nos enseña eso. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Cuando Dios mandó a construir el templo, primero fue el tabernáculo en el desierto, después el templo de Jerusalén, es importante que nosotros entendamos que todo era simbólico, símbolo de Cristo, símbolo de la iglesia, toda la construcción del templo, toda la construcción del tabernáculo. Y tanto en el templo como en el tabernáculo habían dos altares. Estos altares uno era el altar de bronce, que era el altar de los sacrificios, donde se ofrecían los animales por el pecado del hombre, y el otro era el altar del incienso. La ubicación era estratégica. En el atrio estaba el altar de bronce, un altar grande, era cuadrado, alto, no sé, tal vez 8 pies, no recuerdo las dimensiones exactas, pero era alto y tenía cuernos en las esquinas. Y allí, en ese altar, pues se ofrecían los animales por el pecado del hombre. Allí se ofrecían animales como corderos, becerros, también aves, incluso también granos. Se ofrecían harinas allí que se quemaban. Las ofrendas en ese altar eran ofrendas quemadas, esos animales se quemaban. No es cocinarlo, eso no era un grill, no era una cocina, eran del todo quemados. Se quemaba y se quemaba la grosura y los intestinos, se quemaba. Era lo que llama la Biblia el holocausto, la ofrenda del todo quemada, del todo quemada. Esa era la ofrenda por el pecado. La Biblia, cuando nos cuenta en Levítico, la celebración del día del Yom Kippur, nos cuenta eso, cómo se desangraba el animal, la sangre era esparcida y bueno, todos los detalles. También estaba el otro altar, el altar del incienso. Ese no estaba en el atrio, ese estaba dentro del lugar santo. Recuerden que los lugares del templo estaban los atrios, estaba después el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios todo el pueblo podía entrar, menos las mujeres, claro, había un atrio para las mujeres, pero los hombres podían entrar, los que venían a ofrecer los sacrificios, que lo ofrecían también por su familia. Y después estaba el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes. Ahí en el lugar santo, cuando entraban por la puerta a mano derecha, estaba la mesa de los panes de la proposición, 12 panes que eran cambiados cada día. A la izquierda estaba la menora, que era el candelabro de oro que estaba allí con 12 lámparas, las 12 lámparas, la menora de oro. Y después estaba el velo, y delante del velo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, delante del velo estaba el altar del incienso. Ese altar era más pequeño y allí se quemaba incienso, allí no se quemaban animales. El incienso es una hierba aromática de un olor muy suave, tierno. Bueno, posiblemente ustedes han podido oler incienso alguna vez, pero todo eso tiene que ver con un grato olor, el incienso. Este altar del incienso, allí no se traía leña para encenderlo, sino que se tomaba del altar de bronce que estaba afuera. Cuando aquel altar estaba ardiendo, se tomaban tizones, que ya eran como carbones ya, y se traían esos carbones con pinzas y se ponían allí para quemar incienso. Aparte de ese altar del incienso, también habían otros incensarios que eran portátiles que llevaba el sumo sacerdote en la mano, el día del Yom Kippur, cuando entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba detrás del velo. Ahí estaba el altar del incienso, había un velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca de la proposición, el arca de la alianza,
Sobre el arca, la tapa era el propiciatorio, y los ángeles que cubrían, los dos querubines que cubrían con sus alas en la tapa del arca. Bueno, pues quiero reconsiderar sobre los olores en los dos altares. El altar que estaba en el patio, al que todo el pueblo tenía acceso y donde se quemaban los animales, producía un olor que no era un olor fragante, porque eran los animales que eran quemados. Así que el olor era un olor de carne quemada, de piel quemada. Dicen los que saben que la piel tiene colágenos, tiene queratina, que hacen que cuando sea quemada pues tiene olores verdaderamente desagradables. Las personas que han podido experimentar el oler la carne quemada de un ser humano, por ejemplo, cuentan lo terrible, lo nauseabundo que era. En los campos de concentración nazi, muchos de los que fueron rescatados decían que una de las experiencias más terribles no era solamente el hambre o ser golpeados, sino sentir el olor de la carne quemada de las personas que eran llevadas a los crematorios. Es terrible, es terrible. No huele igual que la carne cocinada, para nada. Es carne quemada. Así que el pueblo, cuando estaba allí en el lugar del sacrificio, donde se ofrecía sacrificio por los pecados, el olor que percibía era un olor desagradable. El olor desagradable era un símbolo del pecado. Porque ese animal que estaba muriendo allí, ese animal que estaba siendo quemado en aquel lugar, estaba siendo quemado por los pecados de ellos. Y el olor del pecado es un olor desagradable. Y así Dios, usando el sentido del olfato, les hacía ver al pueblo lo terrible que era su propio pecado. Ellos no podían irse de allí, tenían que quedarse y oler cómo olía aquel animal, aquel olor nauseabundo, aquel olor que te da deseos de vomitar, aquel olor terrible. Bueno, pues ese era el olor del pecado. Ese era el olor por el pecado que ellos habían cometido. Pero el sacerdote entraba al templo y ofrecía entonces incienso en el altar del incienso. Y ese olor era diferente. Allí no entraba el pueblo. En el lugar santo no entraba el pueblo. Mucho menos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo ni siquiera podían entrar los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote. Y no todos los días, sino un solo día en el año. Un solo día en el año podía entrar, el día del Yom Kippur. Ese día entraba, ofrecía allí, vertía la sangre sobre el propiciatorio, el cordero de la proposición, y entonces esparcía el incienso sobre el lugar. Dicen que ese sacerdote, sumo sacerdote, entraba atado por su cintura con una soga, porque si él moría allá adentro, si había un juicio de Dios, porque hubo juicio de Dios en algún momento, Nadab y Abiú fueron a ofrecer fuego extraño, y dice la Biblia que fueron consumidos. Pues si él moría, o moría de cualquier otra cosa, no solamente por la ira de Dios, pues tenían que alarlo con la soga, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero bueno, volviendo al punto del altar del incienso. El altar del incienso, cuando lo encendían, producía un olor grato, olor fragante. Y allí no estaba el pueblo. ¿Quién estaba? Pues simbólicamente la presencia de Dios. Estaba el arca, el velo, y detrás del velo entraban también con incensarios. Así que el día del Yom Kippur, el día del perdón, que era un símbolo todo de la muerte de Cristo en la cruz. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que muere en sacrificio. Y vuelvo a Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. Sacrificio, Cristo fue ofrenda y sacrificio en olor fragante, las dos cosas, ofrenda y el sacrificio, y también el sumo sacerdote. Bueno, eso para tratarlo en otro tema. Pero lo cierto es que lo que la Biblia nos está enseñando es que delante de Dios el sacrificio ese era aceptado como un olor fragante. Así que el día del Yom Kippur, que era el día del perdón, donde se ofrecían aquellos animales y que simbolizaba la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo, habían dos olores en aquel tipo de sacrificio. El olor que daba el altar del incienso, que era agradable para Dios, y el olor que daba el altar de bronce, que era desagradable, de carne quemada, para los que allí estaban del pueblo.
porque el olor del pecado es desagradable, pero el olor del sacrificio de Cristo es agradable. Y ese es lo simbólico que está en estos pasajes. Y es algo verdaderamente precioso este simbolismo. Déjeme decir, la Biblia nos cuenta que cuando en el principio de la raza humana, los hombres cometieron pecados atroces, Dios decidió raerlos de toda la tierra. Pero vio a Noé, y Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le dijo a Noé que construyera un arca en que su casa se salvase. La mayoría de los estudiosos creen que hasta ese momento los hombres no comían carne de animales, no lo hacían. Pero cuando vino el diluvio y terminó el diluvio, dice la Biblia que Noé tomó unos animales y los ofreció en holocausto al Señor. Hizo un altar, creó allí un holocausto. Y la Biblia dice que cuando Noé hizo eso, que ofreció esos animales en holocausto, dice que y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato. Ahí está en el capítulo 8 de Génesis. Percibió Jehová olor grato. Olor grato después de haber estado tanto tiempo Dios percibiendo el olor terrible del pecado de los hombres, que era un pecado terrible y que Dios juzgaba. Cuando la Biblia habla acerca de olores en el Nuevo Testamento, hay un pasaje muy bonito y clave que está en el segundo libro de Corintios, o sea, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 14, 15 y 16. Dice la Biblia: más a Dios gracias, el cual nos da la victoria en Cristo Jesús. Y es importante que dice que nos da el triunfo, la victoria en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice la Biblia. Wow, hermano, eso está tremendo, es una cosa preciosa. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y después dices: a esto ciertamente olor de vida para vida, o sea, los que se salvan, y a aquellos olor de muerte para muerte. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús y nos ha hecho grato olor de Cristo para el mundo. Los cristianos somos grato olor de Cristo para el mundo, para los que se salvan y para los que se pierden, aunque al final, en los que se salvan, esto será olor de vida para vida, y en los que se pierden será olor de muerte para muerte, porque no recibirán el perdón de los pecados si no se arrepienten de ellos. Así que nosotros, los cristianos, somos un grato olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo para Dios, grato olor de Cristo para los seres humanos, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Somos grato olor de Cristo. Claro, al final los que se salvan será para vida y los que no se salvan pues para muerte, porque no, los que no crean en el Señor. Qué interesante esto de los olores, ¿verdad? No sé si usted comparte conmigo esta idea de que el asunto de los olores es un asunto importante en la palabra de Dios. Se puede hacer toda una teología sobre esto. El olor del pecado, el olor del perdón. Dios enfatiza en esto. Somos grato olor de Cristo. Cristo que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, por ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es, cuando nosotros miramos a la cruz y vemos la escena de la cruz, cuando hemos visto una película o nos podemos imaginar o leemos en la Biblia, mejor todavía, lo que sucedió en la cruz, nosotros sentimos un dolor profundo por lo que está sucediendo. Cristo está siendo maltratado, Cristo está siendo azotado, está siendo crucificado. Para nosotros todo es terrible, las clavos en la cruz. Para nosotros todo lo que sucedió con Cristo en la cruz son cosas terribles, y así lo proclamamos. Él murió, Él sufrió, lloramos pensando en el sufrimiento de Cristo por nosotros. Tuvo que morir y una muerte de cruz para salvarme. ¿Sabe por qué? Porque Él murió por mi pecado y el sacrificio de Él para mí huele mal. Huele mal no porque no sea un sacrificio santo, sino porque es causa de mi pecado. Y mi pecado es el que causa la muerte de Cristo en la cruz. Si mi pecado ha causado la muerte de Cristo en la cruz, pues yo me siento triste por mi pecado. Yo me siento
abrumado por el hecho de que yo le he fallado a Dios. Y eso produce en mí dolor y tristeza. Cuando yo miro la cruz, veo con tremendo dolor y tristeza que Cristo haya tenido que morir por mi pecado, por culpa de mi pecado, por mi error. Por mi error Él ha tenido que morir. Imagínense que usted comete un delito y usted es acusado de muerte. Y viene alguien que lo ama, como su padre, como un hermano, como un hijo, y dice, voy a morir por ti. Y tú tienes que presenciar y que lo acepten y que usted tenga que presenciar que muera una persona por su error. O que usted cometa un error que cause la muerte de otra persona. Usted siente un dolor profundo porque su error causó la muerte de alguien a quien usted amaba. Pues mi error, mi pecado causó la muerte de Cristo, mi Señor, a quien amo. Y eso me produce dolor y tristeza. Pero cuando Dios mira la cruz, no la mira como nosotros. Él la ve desde otra perspectiva. Él la ve desde la perspectiva de que Cristo hizo la obra y salvó a los hijos de Dios. Dios ve esto diferente. Dios lo ve con agrado. Yo personalmente, cuando he visto la película de Mel Gibson sobre la muerte de Cristo, o sea, la pasión de Cristo, en la escena de que Cristo muere en la cruz, hay un momento en que cae una gota, como una lágrima que cae del cielo. Y es como diciendo que Dios está llorando. Pero lo que yo veo en la Biblia es que cuando Cristo murió en la cruz, hubo fiesta en el reino de los cielos. Porque consumado es. Ha sido alcanzado el plan eterno, el que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros, porque de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo. No fue obligado a la cruz, Él fue a la cruz por amor. Y cuando alguien por amor logra el éxito de aquello por lo cual se esforzó y se entregó, lo que tiene es regocijo, no importa el sufrimiento. En ese momento no se mira el sufrimiento, en ese momento lo que Dios mira es el triunfo, el éxito de su Hijo en la cruz para salvarnos, para que nosotros seamos pueblo suyo. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz es un olor de muerte para nosotros, es un olor del pecado, es el olor del altar, del sacrificio, el olor de la carne quemada, del todo quemada, que tenga esto que suceder por culpa mía, por causa del pecado. Pero para Dios es grato olor, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y ahora estamos nosotros, los que ya hemos sido salvados, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces allí entra ese pasaje de 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Nosotros ahora que somos triunfadores, que Dios nos lleva en triunfo, Él nos ha convertido a nosotros. Nosotros somos, no es que debemos ser, somos. No es que debemos buscar ser, es que somos, lo declara la Biblia, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tú y yo, como hijos de Dios, somos grato olor de Cristo. Naturalmente y tristemente, en los que se salvan olor de vida para vida, en los que se pierden olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque los que se salvan, cuando sientan el olor nuestro, la predicación de la palabra, nuestro testimonio de santidad y de fruto del Espíritu, y se conviertan a Cristo después de que hagan de una experiencia de arrepentimiento y fe, esas personas se salvarán y será grato olor para ellos los que percibieron de nosotros. Pero los que se pierden, hermano, los que pudieron percibir el olor nuestro, porque somos grato olor de Cristo, los que se pierden, vieron nuestra santidad, vieron nuestro testimonio, vieron nuestras palabras de exhortación al arrepentimiento y la fe, pero no lo hicieron, irán a condenación. Así que para ellos ese olor no significó, es olor de muerte para muerte. Y cuando estén en el infierno, allí el olor, ¿cuál va a ser? Olor de carne quemada, porque en el infierno es un lugar de fuego, azufre y fuego, olor del pecado cocinándose allí. Pero en el cielo, olor grato, olor fragante en la presencia del Señor. Hermano, usted y yo lo sabemos. El sentido del olfato tiene una importancia tremenda en nuestras vidas. Por el sentido del olfato nosotros apreciamos una comida o la despreciamos. Apreciamos a una persona o la rechazamos. Por el sentido del olfato nos gusta tener alrededor nuestro flores, nos gusta tener perfumes, nos gusta tener todo aquello que produce un olor grato, la hierba recién cortada, el olor del mar. Pero lo que es desagradable al olfato, hermano, nosotros no lo resistimos. Y piensen eso, el pecado huele mal. El pecado produce olor de muerte para muerte. La santidad produce olor de vida para vida.
tú y yo somos grato olor de Cristo. Y como grato olor de Cristo, vivamos en este mundo, llevando ese olor precioso a otros. Porque Cristo nos dio la victoria y nos ha convertido en su olor para este mundo. Hermano, denle importancia a los olores en la teología bíblica. Que Dios les bendiga, mis hermanos.